tocas también otra cosa súper interesante, donde interviene la ley, la moral, evidentemente el lenguaje, porque es una, una, una balanza que dirime muchas veces, ¿sabes? Muchas veces eh, la dirección de un país, de una relación de pareja, de una escuela, un discurso. Cómo el hablar sobre qué es o qué no es algo, qué está bien o qué está mal. Entonces, por eso creo que la ley ahora, desde el lado de la religión, como desde el lado de la ciencia, pues no puede no ser cuestionada, en este caso, por ejemplo, por el psicoanálisis, ¿no? Hasta donde la ley evidentemente yerra, o sea, se equivoca. Justo donde señala, no puede no ser violenta en su aplicación. Entonces, ser como amable, la ciencia suena como precisamente endeble, eh, hipócrita, y entonces, por eso creo que también el, esta cuestión que nos ofrece la moral, pues dice, esto está bien porque yo lo digo, o porque así es la costumbre, o porque el código tal así lo señala. Pero actuar en correspondencia con eso que se dice como un deber ser y llevarlo a cabo de una manera escrupulosa, puntual, siempre me parece. Es que decir la palabra siempre es muy fuerte. Siempre es fuerte. Eh, este, lo escrupuloso siempre tendrá, creo, un resto imposible de limpiar, de curar, de ser impecable. Es ahí donde creo que otra vez esta lectura que hace el psicoanálisis, que siempre habrá una falta, siempre habrá un resquicio donde no pueda uh, saturarse, completar eso que uno quiere poseer, pues creo que esa es una de las riquezas que tenemos como seres humanos y donde entonces, ¿cómo no? Por ejemplo, es una de las cosas que estoy trabajando, ¿cómo no eh, ser uno de los antecedentes de la mentira, del engaño, de la hipocresía, todas estas negatividades que operan también como un ejercicio de poder? Y entonces, saber cuál es la verdad, así, con mayúscula, pues evidentemente que siempre está en ciernes, siempre está como por ser dicha, pero lo cierto es que si se puede decir algo, es que se puede decir a medias y otra vez. Perdón que para los que no les guste Lacan, eh, la verdad se dice a medias, ¿no? Si es que se puede decir. O la mejor manera es decir que miento cuando digo la verdad, porque pues no se puede alcanzar a decir todo. Entonces, creo que es muy interesante con esto del ejercicio de poder, por ejemplo, algo que me trae esa a colación con esto, cuando una vez, en, empezando mi trabajo en ese entonces como psicólogo, en una institución de gobierno que estaba dedicada a la atención a la violencia intrafamiliar, una mujer llega traída del estado de Guanajuato y dice, a mí me traen, um, yo no quería venir, pero me traen porque, pues, ni modo, mis familiares así dicen que debo de venir. Y digo, pero si usted no quería venir, ¿por qué entonces accedió? Pues no tengo opción.
Y entonces le pregunto, bueno, ¿qué le pasa? Era una mujer extremadamente delgada, con una facies de tristeza, abandono, con recursos precarios, cosas así, ¿no? Y entonces dice, pues yo no sé por qué me traen aquí, porque yo tengo una muy buena relación con mi marido. Dice, ah, sí, ¿y por qué tiene una muy buena relación con su marido? Y él dice que le decía a ella la siguiente frase que a mí también nunca se me va a olvidar, espero, y es la siguiente. Dice, ¿te das cuenta que cuando yo te golpeo no te quiebro los huesos? Porque si yo te los quebrase, eso significaría que no te quiero. Y como soy muy cuidadoso para no quebrarte los huesos, porque utilizaba un tubo, ¿no? Un tubo de acero, eh, la golpeaba con ese tubo y tenía el enorme cuidado de no quebrarle los huesos. Simplemente Qué le dejaba detalle. unos moretones. Y entonces decía, ¿te das cuenta? No te he quebrado ningún hueso. Entonces, te quiero mucho. Mm. Y entonces esto es como con estas ejercicios de poder, utilizando la palabra y el engaño y la torcedura del lenguaje y la postura del otro, todas estas como eh, posturas, posiciones subjetivas en lugar de la ley, todo esto, ¿cómo es que puede de algún modo transmitirse algo como un deber ser? Y entonces, cuando es un abuso, entonces creo que es ahí donde me parece interesante lo complicado que es hasta dónde se puede ejercer un poder, porque no puede no ejercerse un poder para hacer algo. Como bien señalabas al principio, el poder es poder hacer. Ujú. Y entonces, que este poder hacer pueda tener, además, un ejercicio de saber para construir una dirección que funcione para todos, creo que eso no existe. Algo que Ujú. funcione para todos es imposible, ¿no? Yo creo que es uno de los ideales de la democracia, pero que se quedará siempre como un ideal. No creo que la democracia jamás pueda satisfacer a todos. Está como en las estructuras mismas de la democracia. Leyendo un poco a los griegos, con esta época de Pericles, que es como su época también de oro, por lo menos um, de manera como una ciudad, como un estado, políticamente, también es el mismo momento de su época de decadencia. Entonces es como súper interesante cómo no dar cuenta de el querer poder tener, así querer poder tener todas estas posibilidades, pues siempre está como en riesgo y entonces siempre el querer tener el equilibrio de todas estas potencias, potencia, ¿no? Como poder, potencia evidentemente viene de poder. Entonces, creo que es ahí donde lo hace todo pantanoso, difícil, pero también enormemente atractivo. Que no sé, Ujú. ¿cómo ves? Si podemos Sí. avanzar un poco de lo que estamos trabajando. Sí, creo que es muy interesante, por ejemplo, el vínculo que haces, ¿no? Entre la ciencia y el lenguaje y cómo el poder funciona ahí, ¿no? Porque solemos pensar a la ciencia siempre como en términos objetivos, ¿no? Como desligado de cualquier motivación, que solo le Sí. interesa construir saber y que solo le interesa la verdad, ¿no? Y, y pues en realidad, pues sobre todo lo vemos como en las ciencias blandas, ¿no? Dice Foucault, como la criminología, ¿no? O la psicología, o todas estas IAs, ¿no? Eh, la situación de que, bueno, él ya decía, en 1950 y en 1955 se va cuestionando el papel ideológico que llevan también las ciencias, ¿no? Y cómo
la ciencia que se plantea como esto, que no tiene ninguna intención, que solo le interesa producir saber y conocer la verdad, ¿no? Como también dentro de eso hay un ejercicio de poder. Claro. Yo recomendaría incluso a la audiencia, si está interesada, hay un texto de Tomás Lacour que habla como de las concepciones que se han tenido de la sexualidad durante la historia de la humanidad hasta Freud, ¿no? Ah, qué Y interesante. es buenísimo el texto, ¿no? Porque te Es más, plantea te pido cómo, la referencia porque esto suena muy interesante. sí, es buenísimo, ahí te lo voy a pasar. Habla como del modelo del sexo único, ¿no? Y de cómo Aristóteles, Galeno y pues en el Renacimiento también se pensaba el sexo, por ejemplo, las diferencias entre los sexos pues no existían como tal, ¿no? O sea, la mujer era simplemente la inversión del hombre. O sea, los Así órganos es. femeninos eran una inversión del hombre, ¿no? Entonces, y ese fue, nos guste o no, el conocimiento científico de una época, ¿no? Lo que se decía científicamente o bajo el nombre ciencia en una época, ¿no? Así es. Entonces, hoy también vemos aparecer otras cosas así, ¿no? Sobre todo creo que el feminismo ha permitido mostrar también esta ideología machista, ¿no? Y Claro. cómo se ha normalizado. Bourdieu hace como un estudio de esto dentro de la sociología, ¿no? Eh, Él dice, no, pues aparentemente las diferencias sexuales, ¿no? Donde la mujer aparece como pasiva, como inferior, como débil, como perteneciente a lo privado, pues se normaliza, es la doxa natural, así ha sido siempre, ¿no? Pero si empezamos a meternos un poco más, empezamos a ver que hay ciertos mecanismos de poder que hacen que esto arbitrario se imponga, ¿no?